Y este domingo 20 de agosto de 2023 queremos en esta hora saludarle con Mateo 24, versículo 24, donde dice: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios. Fíjese bien lo que estoy leyendo. De tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Usted y yo somos escogidos. Así es que estoy leyendo Mateo 24 para saludarle. Y recuerde que el término en griego es planao y a veces se traduce como error, a veces se traduce como engaño. Hoy voy a explicar del engaño. Y exactamente el tema hoy tiene por título: el engaño está a la puerta. Ya vamos a ir viendo algunas cosas y quiero leer algunas advertencias de Jesucristo. El capítulo 24, todas son palabras de Jesucristo, todas, desde el versículo 4 hasta el versículo 51, todas son palabras de Cristo. No hay ninguna que sea un agregado o un comentario de alguien, es palabra directa de Jesucristo. Ahora vamos a ver, entonces podríamos leer por qué digo esto. Miren lo que dijo el Señor Jesucristo en Mateo 24, 4 y 5. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. O sea, tiene usted que tener dos sentidos bien abiertos: lo que ve y lo que oye. Hay que tener muy listos en el espíritu esos dos sentidos, lo que vemos y lo que oímos, porque luego lo que vemos que hace alguien que es engañador y lo que dice alguien que es engañador no concuerda definitivamente con la palabra de Dios y con el buen testimonio. Bien, sigo adelante, versículo 5. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, ya muchos se engañarán. Esto ya ha sucedido y sigue aconteciendo. Yo he participado del avivamiento del 70 y del 90 y espero participar en este poderoso avivamiento que el Señor está trayendo de santidad y poder y que nos está preparando a la iglesia para ser parte de ello. Pero en estos dos avivamientos ha habido gente que hemos oído que se dice que son el Cristo. Aún aquí en México hubo uno en Monterrey que dijo que él era el Cristo. De una vez quiero aclarar algo que usted debe entender y lo voy a volver a citar en mi mensaje. Fíjese bien en los nombres que componen Jesucristo. Jesús es el que salvará de pecados a su pueblo. Y Cristo es el ungido de Dios. Ahora, ¿cómo vamos nosotros a entender este término? Nosotros vemos que solo hay un Salvador de pecados ungido. Solo hay uno. Así es que no puede venir otro que diga: yo soy el Cristo. Y fíjese lo que dicen: yo soy el Cristo, yo soy el Mesías. Porque Él no es salvador de pecados, ni el ungido en especial. ¿Sí? Fíjese bien, le voy a dar un versículo muy importante que se encuentra en Juan. ¿Me quiere acompañar a Juan? Para que ustedes estén
mirando que no sean engañados por lo que ven y por lo que oyen. Si usted lee, fíjese bien, Juan 20, ¿sí? Juan 20, 31, le van a quedar cosas claras. Pero estas se han escrito, o sea, todo lo que está escrito. Por eso es que les invitamos y estamos insistentemente en esta iglesia que usted se pare en las escrituras, se pare en la palabra de Dios, no se pare en palabra de hombre ni en la mía, párese en la palabra de Dios. ¿Están aprendiendo algo? Porque muchos van a ser engañados por pararse en la palabra del hombre o en el testimonio del hombre. A mí me gustó un tiempo que vinieran a dar testimonio, hoy ya no me gusta, porque a veces oigo cosas contrarias en el testimonio. Bueno, ahora fíjese bien, pero estas, dice Juan 20, 21, se han escrito para que creáis, fíjense bien, que ¿quién? Jesús, ¿qué significa? El que salva de pecado. Que creáis que Jesús, y luego dice, es Él, y lo deja en singular, ¿qué? Cristo, es el Cristo. O sea, el Salvador de pecados es el Mesías. No hay más que un Jesús Mesías. No hay más que un Jesús que es el Cristo. No hay ningún otro. En ninguna parte del mundo, ni en ningún tiempo y lugar. El tiempo y lugar ya fue dada. El nacimiento de Jesucristo, de Jesús, y el desarrollo de Él como el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, para venir a ser el Cristo, ya fue dado. No voy a explicar todo, pero voy a seguir leyendo. Por estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús, el Salvador de pecado, es el Mesías, Cristo. Y agrega tercero, el Hijo de Dios. El Hijo de Dios. Pero no el Hijo de Dios como usted y yo. Porque Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron y creen en su nombre, dióles potestad de ser hechos hijos de Dios. Usted y yo somos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, de carne, de varón, sino de Dios. Usted y yo somos hijos de Dios. Pero fíjese que si usted no se quede sin leer, y luego lo voy a explicar en Juan 1:14, ¿sí? ¿Qué dice Juan 1:14? Aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, ¿cómo? Como el del unigénito del Padre. Él es hijo de Dios, pero Él es el unigénito del Padre. ¿Lleno qué? De gracia y de verdad. O sea, ¿le queda claro ahora? ¿Está usted claro? Con este versículo usted puede discernir. Entonces vemos que Él es el Hijo de Dios, pero Él es el Verbo, pero Él es el unigénito de Dios, pero Él está lleno de la gloria de Dios y lleno de gracia y de verdad. Todos esos que han dicho que son el Mesías, no. Porque ya vimos, por eso es necesario que usted hoy se quede bien claro qué es lo que contiene la gloria de Dios. Y una de las cosas que contiene la gloria de Dios es la virtud de Dios, contiene el poder de Dios. Y Jesucristo mostró el poder de Dios, ¿sí o no? Ya lo vimos la vez pasada, ¿sí? Y para que creyendo, lo final, tengáis vida, y se refiere a vida eterna, en su nombre. El único Jesús Mesías, el único Jesús, el Cristo, Hijo de Dios, que da vida eterna, se llama así, con ese nombre, Jesucristo.
Dele la gloria a Dios, dele un aplauso al Señor. ¿Ahora ya entendió? ¿Ahora ya entendió? No le pueden llamar un Mesías a ningún otro hombre como el Jesús Mesías, ¿sí? Unigénito del Padre, lleno de gloria y de gracia y de verdad. Nadie. Oh, ¿quedó claro? Usted y yo, sería para mí muy triste que si usted ha asistido a este mensaje o los que escuchen este mensaje, me digan, ya encontré al Mesías. Ya encontré al que es el Mesías. Yo ya lo encontré, pero vive en mi corazón y se llama Jesucristo. Amén. Bueno, ahora sí, con esta introducción, quede claro que el engaño está vigente. Y es vigente y está a la puerta. Tenemos que tener cuidado. Ahora vamos a ver que el Señor Jesucristo, cuando leímos, regresamos allá a Mateo 24, ¿me acompaña? Vamos a regresar a Mateo 24. Yo tengo tantos separadores que ahorita se me abrió en Ezequiel. Vamos a Mateo 24 y ahora vamos a leer el versículo 11 y dice, Mateo 24, 11, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Aquí tenemos mucho cuidado con la profecía. Y algo dijo el hermano Eliud, escuche ese mensaje de la visión de la gloria de Dios. Ninguna visión, sea a ojo abierto o a ojo cerrado, puede ser fuera de la palabra de Dios. Si usted recibe una visión que es fuera de la palabra de Dios, usted está recibiendo una visión mentirosa. O si usted escucha una visión que está fuera de la palabra de Dios, es una visión mentirosa. Tengamos mucho cuidado, porque aún la gente que hemos recibido del Espíritu, podemos recibir una visión mentirosa. Voy a darles un punto claro. El Señor dijo que el profeta que dice algo y no se cumple, dice en Deuteronomio 18, es mentiroso. Ahora, si usted ha creído alguna visión o profecía personalmente y está aplicando su vida en visiones para conducirse en su vida y no se cumple, es mentirosa. Corrija, porque no debemos caer en el engaño. Eso es un grave error. Hoy hay muchos hijos de Dios, muchos cristianos conozco, que se guían por eso. También estamos aprendiendo, y estoy conectando el mensaje de Ezequiel, que Ezequiel era un sacerdote y era un profeta. ¿Cómo deben ser los sacerdotes y los profetas? ¿No deben ser consagrados? Ahora yo le dije, mire bien para no ser engañado. Si uno que dice tener visión y es profeta, vive practicando pecados y no está consagrado y no está santificado, tome con cuidado si le trae una visión. ¿Por qué? Porque Dios le habla a los santificados, a los consagrados. Viene una hermana y me dice, mire mi hija esto y esto, pero tiene esta visión. No la recibí, porque la hija no está consagrada ni santificada. ¿Hay excepciones? Sí las hay, pero finalmente vemos que había una unción que lo santificó. Y me refiero porque muchos usan el caso de Ciro, rey de Persia, y usan el caso de Nabucodonosor, pero ellos finalmente quedaron bajo la unción de Dios. Sí, y ellos hablaron
Y tan así es que Ciro hizo la voluntad determinada por Dios. Y Nabucodonosor hizo la voluntad determinada por Dios. Si alguien empieza a recibir, y no tenemos todavía claridad de su testimonio, pero hace la voluntad determinada por Dios y la comprobamos, entonces vamos a decir que esa persona, sea varón o mujer, ya se convirtió y ya se consagró. Hace años vino una persona y me dijo en una iglesia, estamos teniendo un ayuno separado para entrar al lugar santísimo. Le dije, doctrina de error, porque ya estamos ahí, pero por la sangre de Cordero. ¿Qué les estaba diciendo? Hagan sus méritos y hagan sus esfuerzos para por obras de ustedes entren al lugar santísimo. Los estaba engañando y yo le dije a esa persona, te están engañando. ¿Por qué no lees el pasaje que hoy leyó precisamente el hermano Eliud del capítulo 9 de Hebreos? Ya estás en el lugar santísimo por la sangre del Cordero de Dios. Solo ten fe y entra. Ya. No sé si se expliquen. Ahora, ¿qué les estoy diciendo? Conéctense con el mensaje anterior. Por eso les invito a que no ignoren las Escrituras y no ignoren el poder de Dios para que no caigan en error, para que no sean engañados por nadie, aunque sea muy brilloso o aunque sea muy brillante la persona, sea o varón o mujer que les trae esa revelación. Cuidado. Muy bien, ¿quieren seguir conmigo? ¿Está aprendiendo? Aquí nosotros vimos que hay falsos cristos y falsos profetas, pero solo hay un Hijo de Dios, un Verbo, el unigénito del Padre, solo tiene por nombre Jesucristo, el Hijo de Dios, y es el único que tiene la capacidad de dar vida eterna. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Dónde obtenemos todo eso? No quiero más que decirle, a José Dios le reveló y le dijo en Mateo 1, 21 al 23, que no dejara a su esposa, más bien que su esposa no dejara a su desposada, a su prometida. ¿Por qué? El santo ser que nacerá, le vas a llamar Jesús, porque él salvará a su pueblo de pecado. Si usted, ya lo citamos, lee Juan 1:14, ya lo citamos, va usted a ver que él es el Verbo de Dios y es el unigénito del Padre, lleno de la gloria y de la gracia y de la verdad de Dios. No podemos dudar, pero solo quiero leer un pasaje más. Me acompaña a Hechos 2:36, cuando Pedro, defendiendo a Jesús el Mesías, dijo, sepa pues ciertísimamente, fíjese la palabra que usa, toda la casa de Israel. Este está muy fuerte mensaje para los que queremos que Israel se convierta a Cristo. Que a este Jesús, vuelvo a decir, a este que salva de pecado, a quien vosotros crucificasteis, ¿quién lo hizo? Dios le ha hecho, ¿qué? Señor y Cristo. Es Dios el que a Jesús le hizo el Adonai en hebreo, el Kurios en griego, él lo hizo el Señor y el Mesías ungido como Salvador y como Señor. ¿Quedó claro con esto? Bueno, le estoy dando versículos para que usted... Vamos ahora a Hechos 4, 11 y 12 con otras aplicaciones. Y dice, otra vez dice, este Jesús
Fíjense bien que los engañadores dicen, yo soy el Cristo, pero no se atreven a decir, yo soy Jesús, porque el nombre de Jesús significa que salvará de pecado. Y entonces le preguntaríamos, ¿y tú cómo salvas de pecado? Si para salvar de pecado y para que haya remisión de pecado y derramamiento de sangre, ¿cuándo derramaste tu sangre? Le estoy abriendo los ojos. Dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Si quiere entender esto, escuche mi mensaje de piedra, roca, piedra y peña. Ahí está. Y en ningún otro, ahí está otro asunto. En ningún otro, repita conmigo, en ningún otro, en ningún otro hay salvación. No hay en otro. En ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre, y está en singular, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. El Baal, Judas, no te salva. La Virgen de Guadalupe no te salva. El Señor que está en Roma no te salva. Cualquier otro que se levante no te salva. Hay un nombre en singular, Jesús. Es el único que Dios le ha dado la autoridad para salvar. Nadie te salva. El único que salva y el único nombre dado a los hombres, a todos, es Jesucristo. Él es el que salva. Él es el que te ha salvado a ti. Muy bien. Con eso dejamos puesto bien claro estos versículos de Mateo 24, 4 y 5, 11 y 24. Ahora fíjese bien lo que le voy a decir. El engaño nos lleva al error y el error nos seduce. El error nos descarría y nos hace vagar y nos vuelve errantes. El error nos hace extraviarnos y nos vuelve que somos extraviados. Finalmente, como dije la vez pasada, nos vuelve un fraude a los ojos de Dios y de los hombres. Todos esos que han dicho, y algunos de ellos permanecen iglesias muy grandes como las de Moon, son gente que son un fraude. Y finalmente, fíjese bien, el error nos lleva a más engaños. El error nos lleva a más engaños. Jim Jones fue un engañador y engañó a la congregación. La fue llevando poco a poco. Empezó hablando la palabra, pero se corrompió y se desvió. Finalmente, él tomó el control de la vida de todos los que eran parte de esa congregación, un control pleno. ¿Y qué pasó? En los años en que vivimos el avivamiento de los 70, mientras había ese avivamiento, para que usted vea el resumen, engañó a todos, se los llevó a la Guyana y ahí él mató a muchos. Unos se suicidaron, otros él los mató y finalmente él se suicidó. Qué tremendo eso. El error nos lleva a más engaños. Y el engaño y el error del mensaje que vengo diciendo son un círculo vicioso. Error, engaño, engaño, error, error, engaño, engaño, error, hasta que se hace un círculo vicioso. Tengamos mucho cuidado. Voy a dejar eso porque hoy les quiero explicar los tipos de engaño. Ponga mucha atención. Los tipos de engaño. Sí, voy a hablar del engaño de sí mismo, voy a hablar del engaño del pecado, voy a hablar del engaño de la serpiente, sí, y finalmente
el engaño de los falsos maestros. Ahora vamos a regresar. El engaño de sí mismo, porque usted tiene que tener cuidado. Sí, de sí mismo, a veces más que del de frente. Ahora vamos allá a Gálatas 6:7. Y dice ahí, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. ¿Quién se engaña? Nosotros, uno mismo se engaña. Tengamos cuidado, porque también, y no lo voy a citar más que como una palabra ya dada, ¿qué le dijo Dios a Jeremías? Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Le dijo a Jeremías, cuídate de tu corazón y háblales a otros que cuiden de su corazón. ¿Y qué está diciendo el Señor a nosotros? Que cuidemos nuestro corazón. Acuérdese que para nosotros los cristianos el corazón es la unión del alma y del espíritu, y tu alma, ¿sí? Es decir, luego los pensamientos, la mente que tienen, tu intelecto es engañado y tus deseos te llevan a engaño y tus emociones te llevan a engaño. Y por eso muchos cristianos están sufriendo, porque han engañadose a sí mismos, ¿sí? ¿Por qué Dios no puede ser engañado? Este pasaje está citado por el hermano Eliud en su enseñanza, pero yo lo voy a citar con respecto al engaño de sí mismo. ¿Por qué Dios no puede ser engañado y te estás engañando a ti mismo? Porque Hebreos 4:13 dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Podemos engañar a Dios? ¿Nos engañamos nosotros mismos? ¿Podemos engañar a otra persona? Sí, pero nunca podemos engañar a Dios. Dios no puede ser engañado. Él mira todas las cosas y hay algo muy importante. Todas las cosas están desnudas ante su presencia. Hay algunos dicen, ay, híjoles, ¿para qué ando deseando su presencia? Mejor ya no la voy a desear para que no me vea. Pues te estás engañando, de todos modos te va a ver. ¿Sí? Ahora dice, muy bien, vamos a 1 Corintios 3:18 para confirmar todo esto del engaño de sí mismo. Y dice la escritura, 1 Corintios 3:18, nadie, aquí es bien clarito, se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Nadie te engaña. Es que yo soy muy sabio, es que soy muy inteligente. Ten cuidado cuando dices eso, no te engañes a ti mismo. ¿Por qué tú no puedes ser tan sabio como dices que te crees? Vamos a ver qué dice ahí más adelante, más atrasito, 1 Corintios 1:25 al 29. Y dice, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Te estás engañando. Y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios, gracias, para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Nadie puede jactarse. Lamentablemente muchos se engañan. Yo conozco varios casos de gente que estudia mucho, que llegan a grandes capacidades y a doctorados y a un conocimiento científico muy grande, pero ¿sabe qué? Están en el infierno, porque se engañaron a sí mismos. Creyeron que su inteligencia, su ciencia y su sabiduría
los podía hacer salvos. Y lo único que te puede hacer sabio para salvación es que conozcas las Escrituras. Y las Escrituras dicen que nadie puede ser salvo si no recibe a Jesucristo como Señor y Salvador y Cristo. ¿Vamos bien? Muy bien. ¿Qué es lo que sucede? Entonces dejamos el camino correcto y es que entonces erramos y nos engañamos. Vamos a ver cuántos están errados y se están engañando y han tomado un camino incorrecto. Primera de Corintios 6:9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que echan con varones, voy a leer el 10, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Clarito, es un error vivir en esta conducta. Y si vives en esa conducta y no te arrepientes, si vives en esa conducta y te arrepientes y te vuelves a Dios, Dios te perdona. Y ya no estás en esa conducta. Pero si vives y practicas esa conducta, no heredarás el reino de Dios. Hoy tenemos iglesias cristianas de homosexuales con pastores homosexuales y con lesbianas pastoras homosexuales que se exhiben en las redes sociales. Error y engaño, se están engañando a sí mismos. No heredarán el reino de Dios. Qué malo es usted, usted es inhumano. No soy malo ni inhumano. Estoy bajo las Escrituras. Es Dios el que dice, no yo. Yo solo comunico lo que Dios dice. ¿Va conmigo? ¿Sí? Muy bien. Entonces, la conducta de engañarse a uno a sí mismo nos lleva a la inmoralidad y nos descalifica del reino de Dios y de la vida eterna. Esta palabra se sigue usando ahí, la misma que usamos la vez pasada en griego, planao. Y vamos a ver que hay otro engaño, 15:63 de Corintios. ¿Me acompaña? Vamos hasta allá. Y mire lo que dice el 15:60. A ver, espérame. A ver. Ah, no, es 15:33. Leí mal, 15:33 de Corintios. 15:33 de Corintios, primera de Corintios 15:33. Dice así: no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Qué clase de conversación tienes en lo personal o en lo familiar o con las amistades? Ten mucho cuidado, porque dice que eso te puede llevar al engaño. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Algunos dicen, ustedes los cristianos son de costumbres, sí, pero de buenas, no de malas costumbres. Bien, el engaño que se vuelve error viene de muchas veces de las malas conversaciones. Lo que hablamos, lo que dialogamos en mal, finalmente corrompe. Santiago 1:22 ahora, estamos hablando del engaño de sí mismo. ¿Me acompaña? Vamos hasta allá, a Santiago. Ya es muy conocido de usted, por favor. Pero yo quiero leerlo porque luego, por estar pensando, no leo correctamente. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Alabamos a Dios que tú escuches los mensajes que se predican y los estudios. Pero los mensajes y los estudios que escuchas no te salvan si no oyes la palabra con atención y recibes al que te salva, porque la palabra te llevó a tener fe en Jesucristo.
Pero, amado hermano, los oidores, sí, no van a, si no guardan esa palabra y la hacen, se van a engañar y no van más que a llegar al error y van a vivir en el engaño. Hay mucha gente que le gusta oír aquí y allá y te dice, yo oí aquí, oído de esto, oído de aquello, pero de todos modos se están engañando. El oír la palabra sin hacerla es ignorarla malintencionadamente y es un autoengaño. Ya estamos claros con el mensaje anterior. Según lo que enseñamos la vez pasada, en Santiago 1:16, amados míos, que no erremos, es una invitación a no errar, en razón de que errar agrava nuestra condición moral y espiritual y corporal. Ahora, aunque al rato voy a hablar de los malos maestros, yo quiero algo en que no debe de haber engaño, que es muy importante por los que se dicen a veces Mesías y Cristo. Primera de Juan 1:8. Vamos a ver qué dice Primera de Juan 1:8. Es muy conocido de usted. Fíjese bien, si decimos que no tenemos pecado, ¿qué dice? Nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Hay mucha gente que hoy hay mesías que dicen, yo ya les digo algo, que los que crean en mí les es quitado el pecado original y ya no tienen pecado original. Eso es un engaño y lo vamos a mirar mucho más adelante. Tenemos que reconocer que el pecado original permanece. ¿Cómo probamos que alguien está mintiendo y dice, yo sí soy un Mesías superior a Jesús el Cristo, el Hijo de Dios? ¿Por qué? Porque yo ya vine a quitar el pecado original. Es un mentiroso. Ahorita les dije que al principio que miren y oigan. Vamos a leer, para que a usted le quede claro, Romanos 5:12. ¿Me acompaña? A Romanos 5:12. ¿Por qué no se puede eliminar el pecado original? Porque está escrito así. Y el Espíritu Santo inspiró a Pablo y le aclaró esto a los romanos en Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿por quién entró el pecado? Por Adán. Y por el pecado que entró, la muerte. Así la muerte pasó, ¿qué? A todos los hombres, por cuanto, ¿qué? Todos pecaron. Si usted no reconoce el pecado original, usted se está engañando a sí mismo. Y hay quien se levanta. Hay quienes han dicho, nosotros ya les quitamos el pecado original. Pero fíjese, yo les voy a probar algo. Esos que dicen eso son unos mentirosos. Porque ¿cuál dice que es el resultado del pecado? La muerte. Para nosotros los cristianos es claro que hay dos muertes. La muerte física y la segunda muerte, cuando no recibes a Jesús, el Cristo, al Salvador ungido. Ahora, fíjense esos mentirosos y cómo lo siguen adorando y lo siguen reconociendo. Que finalmente esos que dijeron, soy el Mesías, se murieron y los enterraron. Y hasta se les hicieron un lugar así muy precioso, porque ahí está el Mesías, ahí está mi Cristo y ahí está su tumba. ¿Qué pasó con mi Mesías? ¿Qué pasó con Jesús el Mesías? Venció a la muerte, aún a la muerte física. ¿Y qué hizo? Resucitó. Fue puesto en gloria a la diestra y viene por mí.
¿Cuántos alaban al Señor? Esa clase de personas que creen en esos Mesías, en el momento en que se les muere su Mesías, debían de salir corriendo de esa iglesia. Porque si ya se les murió su Mesías y están en muerte física y en muerte espiritual, la segunda muerte, van seguiditos ellos. El único que venció a la muerte es Jesucristo. ¿Dónde está eso que venció a la muerte? Vamos a Hebreos. ¿Me acompaña? Hebreos. Vamos a Hebreos capítulo 2 y vamos a leer Hebreos 2:14 para que vea que el único Salvador ungido es Jesucristo. Y así dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él, Jesús el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios, él también participó de lo mismo. El verbo, ¿qué? Dice el misterio de la piedad. Bueno, Hebreos, Juan 1:14 y 1 Timoteo 3:16 nos confirman. El verbo se hizo carne. Y 1 Timoteo 3:16 dice, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. ¿Y qué le dijo también el Espíritu Santo? Bueno, a través del ángel a José. Este va a nacer de una virgen y su nombre es Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Ahora sí disfrute aquí Hebreos 2:14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Nos libró de la muerte segunda. Pero el pecado original queda en nosotros. Y si el Señor no toca la trompeta y yo no soy transformado, me voy a morir. Pero me voy a morir en el cuerpo. Y tú puedes morir en el cuerpo, pero algún día el Señor me va a resucitar aún del polvo de la tierra. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Ven la diferencia para no ser engañados? Y que si alguien dice que es Mesías y se muere y lo entierran, pues ya sabemos que se murió físicamente y corporalmente y que espiritualmente, por ser un engañador, se va al infierno. Dejemos el engaño de nosotros mismos. No se engañe. No se engañe. Hay que pedirle al Señor que nos limpie con su sangre del pecado original. Pero la paga del pecado es muerte. ¿Cómo la pagas tú? A través de la muerte física. Pero la dádiva de Dios es vida eterna. Que hace la sangre de Cristo, te limpia de ese pecado para que participes de la vida eterna. Y no hay en ti muerte segunda. ¿Cuántos alaban al Señor? Ahí la única que dijo, gracias, gracias, hermana. Pues gracias, Cristo. Pues oígale, pues reaccione. Vamos a seguir viendo. Ahora, les dije dos. El engaño del pecado. El engaño del pecado produce satisfacción a la carne, según Romanos 7:11. Vamos a regresar. Dice la Escritura, porque el pecado tomando ocasión por mandamiento me engañó y por él me mató. ¿Sí? ¿Qué es lo que te mata? Y no voy a leer todo. Ya lo vimos en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Esa es la paga. Produce muerte. El engaño del pecado produce muerte, aunque tu carne o mi carne quedan satisfechas. Mata y destruye el cuerpo muchas veces, y si tú
no has recibido al Jesús, el Cristo, el Salvador, y has acudido a que el Señor limpie tu pecado con su sangre, entonces también destruye tu alma. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. El término que se usa aquí, ¿sí? Para cuando dice aquí, me engañó, es un término diferente al que le vengo dando, exapatado, y significa que el pecado, fíjate nada más, te engaña totalmente y te seduce totalmente. Muchos, y si vamos a ver el engaño de la serpiente, le echan la culpa al diablo, pero está más tremendo el que tú y yo nos dejemos engañar del pecado, porque quedamos engañados totalmente y seducidos totalmente. ¿Será esto comprobable? Vamos a Hebreos capítulo 3, me acompaña por favor, versículo 13, y dice: antes exhortaos los unos a los otros cada día. Eso es lo que estoy haciendo hoy, juntamente con ustedes. No me hago de lado ni de la boca chiquita, no me voy a engañar yo mismo. Entre tanto que se dice hoy, caray, esta palabrita la tomó Fox, pero ya estaba en la escritura. Hoy, ¿cuándo? Hoy, en este momento, en este instante, hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca. ¿Por qué? Por el engaño del pecado. Se acostumbra tu carne, se acostumbra nuestra carne, ¿sí? Hay una persona que me dice, es que yo no me puedo perdonar. Estaba engañado del pecado. Él no se perdonaba. Y si él no se perdonaba, entonces no podía perdonar a otros. Hay gente que dice, pídame todo, hermano, pero no me diga que deje de ser chismoso. Hay otros que me han dicho, pídame todo, pero yo todavía he hecho mentiritas blancas. ¿Dónde está ese término en la escritura? ¿Hay el término mentiritas blancas? Hay el término mentiras, pero no mentiritas blancas. Y a veces nos engañamos, nos engaña el pecado. Estoy dando ejemplos cotidianos muy sencillos, porque el engaño del pecado endurece. ¿Y qué es lo que hace el engaño del pecado? Nos aleja de la relación y de la comunión con Dios y con su Hijo Jesucristo y con el Espíritu Santo. La palabra endurecer aquí es escleruno. Tú has oído arteriosclerosis. Eso significa endurecimiento de las venas o de las arterias. Pero aquí es escleruno, endurecido. Es decir, obstinado. El término aquí engaño es apata y significa error, sutileza, del griego apatao, hacer trampa. O sea que el engaño nos hace trampa. Como ya vimos en Romanos 5:12, porque por el pecado entró la muerte y a todos los hombres. Y como dice Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. ¿Qué es lo que el Señor nos invita con respecto a ello? Capítulo 12, versículo 1 de Hebreos. Esta es la invitación del Señor. Por tanto, si lo enfocamos al engaño del pecado, nosotros también teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, hay mucha gente que nos está viendo. Dice, bueno, amamos al hermano o a la hermana, pero es metiche, chismosa y murmuradora, nada más. Despojémonos de todo peso. Si tuviéramos aquí un rayo X espiritual en la puerta y tuviéramos un aviso, o sea, ¡pip! Hermano Antonio, esa hermana trae peso. Ahí en la puerta, que deje la maleta.
¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos alaban? Despojémonos de todo peso. Ahí viene con unas cargotas. Y yo le voy a decir algo, también eso es grave delante de Dios. Porque usted y yo no podemos resolver muchas cosas. Y usted ahí anda cargando y dice, Señor, ¿y para qué cargas? No lo puedes resolver. ¿Por qué no me pides que yo lo resuelva? Yo soy el Dios de las grandes resoluciones. ¿Por qué no me pides? Y ahí andas tú. Mira nada más, ya hasta joroba te está saliendo. O como yo que luego ando con el cuello así caído. Qué tremendo. Despojémonos de todo peso y luego dice, y del pecado que nos asedia. ¿Cómo vemos la sociedad? ¿Más inmoral o más moral? ¿Dónde vemos el pecado? En donde quiera. Ya ni les digo, antes decía yo, pues no se pare ahí en el puesto de periódicos. Pues ya no, ahora está peor el teléfono, los iPhone y los iPod. Y corramos, dice, el pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Si usted trae una tonelada de problemas y si usted anda cargando resolver el problema de toda su familia, cuando ya somos de edad queremos resolver el problema del hijo, de la nuera, del yerno, del nieto, de la nieta, y si tenemos mucha edad, del bisnieto, de la bisnieta. Y el Señor le dice, a ver, corre. Y si todavía le agrega que hay pecado, córrele. Pues no, Señor, porque traigo zapatos de minero, puro plomo. Usted quiere resolver lo que no puede resolver y que el Señor se lo puede resolver. Y usted se engaña y es engañado del pecado. Muy bien, vámonos ahora a Hebreos 10, 12 al 18. Y dice ahí, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Dije Hebreos hasta el 18, ¿verdad? Y dice, y nos atestigua lo mismo, hasta el Espíritu Santo le está hablando hoy. Porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos no hay más ofrenda por el pecado. ¿Qué dice el Señor en cuanto al engaño del pecado? Dele la gloria a Dios. El cristiano tiene la solución. ¿Qué dice el Señor en cuanto a las cargas? El cristiano tiene la solución. Nadie alzó la mano más que yo. El cristiano. ¿Y dónde está la solución? Aquí. En Hebreos 10, 12 dice el Señor, yo me voy a encargar. Es más, te voy a decir algo. ¿Por qué no crees que ya me encargué? ¿Por qué no crees? Dice que ya lo hizo. Y ahora todavía dice, ay hermano, quiero del Espíritu Santo. ¿Y el Espíritu Santo? ¿A qué vino esta tierra? ¿Tres dan testimonio en el cielo? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Y tres dan testimonio en la tierra? El Espíritu Santo, el agua y la sangre. Y dice el Espíritu Santo, oye, te estoy testificando hoy que ya está resuelta tu carga, ya está resuelto tu pecado, ya lo resolvió Cristo, ya pagó el sacrificio, una ofrenda, ya está santificado, yo ya te quiero quitar el peso. ¿Qué tal si te dejas? ¿Qué tal si dejas de resistirte? Es que quiero mucho este peso y también pues este pecado me encanta. Es que no puedo dejar esto. Qué tremendo.
Porque donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Ya no hay. Ya fue hecho. Y algo dice muy, que parte del pacto del Señor no solo es el perdón de pecados y que te liberte del peso y del pecado que te asedia, sino que dice el Señor que en estos días, dice, después de aquellos días, ¿cuáles son aquellos días? Estos. Hoy. ¿Sí? Voy a poner mis leyes, ¿en dónde? Corazón y en la mente. Pero no te vayas a ofender. Dios nos quiere quitar lo tonto. ¿Cuántos quieren recibir un mejor IQ, es decir, más inteligencia yo? ¿Cómo va a venir eso? ¿Cómo va a venir eso? La boca de Jehová hablará sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Si conoces más a Dios, si conoces más a Cristo, vas a ser más inteligente. Vamos a invertirlo, vas a dejar de ser tonto. ¿Cuántos reciben? No tonto, sino reciben la idea. Eso no, recibo la inteligencia. Ay, hermanos. Ya saben que este pastor las pesca al vuelo. Muy bien. Acudamos pues al nuevo pacto donde Jesús derramó su sangre para perdonar mis pecados, para la remisión y las demás manifestaciones, y que, amado hermano, nosotros no dejamos de clamar a Él y de pedir que nos llene de su palabra nuestra mente y nuestro corazón. Muy bien, dejamos ya el engaño del pecado. Ahora vamos al engaño de la serpiente. Una de las cosas que hoy tenemos que los cristianos que en verdad andamos en el Espíritu es saber que sí hay diablo, que sí hay serpiente antigua, que sí está el dragón, que sí está Satanás y que él tiene un reino de tinieblas y que en cuanto pueda te va a dificultar la vida en esta tierra. Como dirían algunos, me la está haciendo de cuadritos. Pues unos ya están hasta en cubos. No han creído eso. El engañador está a la puerta. Segunda de Corintios 11:3, le estamos dando otra aplicación. Luego les decimos, hermanos, pónganse la armadura de Dios. Y me dijo un pastor, eso es simbólico, eso no es literal. Pero un día le ministramos y le quitamos dardos y sanó de la rodilla y dijo, ¡ah, caray! ¡Sí funcionó! Usted había puesto unos dardos en la rodilla. No digo el nombre porque ya no quiero decir nombres. Pero le sacamos los dardos del maligno y inmediatamente se le quitó el mal de la rodilla. Por misericordia Dios le quería mostrar, ¿ves? Cómo si te tienes que poner la armadura. Y aquí les decimos y lo estamos promoviendo. Yo no volteo, pero no sé si usted de verdad se puso la armadura o dijo, bueno, démosle avión al hermano Eliud. La autorizó el pastor y pues él también, yo veo que se la pone y su esposa, pero pues, denle avión. Ándele, deme avión. A ver cómo le va, el problema es de usted, no mío. Pero hay una lucha porque el engaño de la serpiente es vigente. Y si usted no tiene la armadura, ¿cómo va a resistir el día malo? Así dice Efesios 6. Que nos pongamos la armadura para resistir el día malo. Yo le voy a preguntar, ¿en este año ha habido más días malos o más días buenos? Pues entérese quién se la está haciendo. ¿Ya le quedó claro? Pues yo digo que ha habido más días malos. Esta semana yo tuve que levantarme muy en la madrugada porque aquel estaba, pero que echaba, pues, fuego de maldad, lumbre.
mal. Y dirá, y hermano, me incluyó por ahí. Pues sí, estoy orando por la iglesia, pero hermano, en la guerra no me dejes solo, o con 2 o 3, o con los que están en el muro, como ya vio el hermano Eliud. Eso sí, échenles a los del muro, a ver. ¿Qué dice 2 Corintios 11:3? Pero temo, yo voy a agregar, pero temo porque ustedes son bien incrédulos, necios, y no creen la palabra, que como la serpiente con su astucia engañó, es la misma palabra de hace rato, exapateo, ¿sí? A Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados. Esta es otra palabra, este es feiro, ahorita le explico las dos, de la sincera fidelidad a Cristo. La palabra aquí engaño, exapateo, es de ex origen o fuera de lugar o tiempo o causa, de trampa y de seducir y engañar completamente. Y la palabra otra, extraviados, porque eso dijimos que también es un sinónimo, es destruir corrompiendo para ser extraviado. O sea que el enemigo viene y nos trata de destruir corrompiendo. Qué tremendo. Y vemos aquí, entonces vemos ahí, ser corrompido. ¿Sí? Vamos a ver si funciona a veces Claro que funciona, vamos a ver. Y no estoy en contra de las mujeres, por favor. Pero mire lo que dice Primera de Timoteo 2:14. ¿Me acompaña? Y dice ahí, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. ¡Wow, qué fuerte! Entonces a ella la engañó, la sacó de sus casillas, fue la causa, ella se creyó ese engaño, esa mentira, como ya lo vimos, y la extravió, la corrompió. Lo peor de todo es que esa corrupción no solo dañó su vida y la de Adán y la del resto de la humanidad, sino su relación con Dios. Qué grave, ¿verdad? Fue engañada y incurrió en transgresión, traspaso de lo sagrado, creyó una mentira. Sí, la palabra ahí, transgresión, significa violación, viene de parabaino y parabasis, ir en contra. O sea, dicen, pues ¿cuál fue el problema de Eva? Pues se fue en contra de Dios nada más. Ir en contra, ¿sí? Violar un mandato, no comas de eso, no hagas eso, pues me lo como y lo hago, porque me gusta. Fuerte, ¿verdad? Significa quebranto y significa caer. Muy bien. Vamos a seguir. Ella traspasó lo sagrado, creyó una mentira de soberbia, ser como Dios, y desobedeció el único mandato dado por Dios, fue en contra, y era lo único que le había dicho el Señor a Adán en el huerto de Edén y a ella. Vamos a Apocalipsis 12:9. Usted no puede decir de ahora en adelante que no tiene que estar listo y lista para enfrentar la lucha con el enemigo. Si usted le da lugar, o aunque no le dé lugar, ahí está. Es más, a los cristianos que no le queremos dar lugar, perdóname la palabra, siempre está molestándonos. Es como los que dicen, cuchillito de palo, ahí está, y duro y Algunos dicen, oye, y Satanás no entra a los antros, a los baros, a los prostíbulos. Sí, ahí manda unos cuantos huestes, ahí los tiene en control. Y dice, pero a la iglesia no de entrar. Pues si alabamos al Señor con fuerza, entra y se sale. Pero si no tenemos cuidado, viene y se sienta hasta la silla aquí enfrente. Qué terrible. Es muy atrevido, ¿eh? Es muy atrevido. 12:9 dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, 1, es uno de sus nombres, la serpiente antigua, 2, que se llama Diablo, 3, y Satanás, 4,
Y mire lo que dice, el cual engaña al mundo entero. ¿Tiene capacidad para engañar? Al mundo entero. Fue arrojado a la tierra. Ay, Señor, ¿por qué no? Mándalo a la Antártida, Señor. O a Groenlandia, allá donde está. Y los de Groenlandia me van a decir, oiga, no, pues no me los mande para acá. O a Islandia, ¿verdad? Allá a Reykjavik. Sí. Y sus ángeles, órale, no vino solito, fueron arrojados con él. Órale, qué bárbaro. Hubo una gran batalla allá en el cielo. Los ángeles, este engaño y el engañador permanecen en el mundo entero hasta el día de hoy. Debemos los cristianos estar alertas. Satanás es el gran engañador. Los ángeles caídos, los demonios, le sirven, y muchos hombres que están entregados al reino de las tinieblas y que se han rendido a ese reino, son usados por el reino de las tinieblas para engañar. Vamos a 1 Timoteo 4:1. Son usados. Y dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Qué está tratando de entrar a la iglesia? Espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Porque esto lo advierte el Espíritu ¿a quién? El mundo ya está engañado. El mundo está bajo el maligno. ¿Dónde decimos que el mundo ya está bajo el maligno? Pues muy fácil. No lo tenía yo, pero me lo sé de memoria. Miren lo que dice el Señor, ¿sí? Allá en 1 de Juan 5, y nos habla que el mundo está bajo el maligno, ¿sí? Y estoy buscando, aquí está, en el 19. Sabemos que somos de Dios. Oh, yo sí, yo soy de Dios. ¿Y usted? Alce la mano, yo soy de Dios, aquí estoy, Señor. Heme aquí, como dijo el hermano, heme aquí. Y el mundo entero, ¿qué? Está bajo el maligno. Así es que no es necesario ni que digan, ay, ten misericordia, como que el mundo entero está bajo el maligno. En el mundo espiritual no hay, es más que o eres de la luz o eres de las tinieblas. Por eso les digo a los jóvenes, señoritas, ¿por qué andas con las tinieblas? Si es de las tinieblas, ¿por qué andas de las tinieblas? Ay, si es muy buena gente, si vieras qué bondadoso, y mira, y es estudioso, y tiene un trabajo, y no le hace mal a nadie, es muy humano y todo. Pero es de las tinieblas. Porque no hay de otra. Conforme a las Escrituras, o eres de la luz, o eres de las tinieblas. Pero ay, las mamás y los papás, déjalo. O déjala. Y después, hermano, ¿no puede orar para que se enderece el árbol torcido? Pues no puedo orar porque ya está torcido. Y el Señor, si dijo que se torciera, pues ya el Señor dijo, pues es su voluntad determinada. ¿Sí? Qué tremendo. Y luego son los sufrimientos, sufren mucho, pero bueno, desobedecieron y se fueron al engaño. Muy bien. El Espíritu Santo nos advierte que en los postreros tiempos, hoy en día, se manifestarán espíritus engañadores en la doctrina por no conocer e ignorar las Escrituras y el poder de Dios que ya vimos. No te voy a volver a repetir Mateo 22 que vimos la vez pasada y Marcos 12, 24 y 27, pero te los doy para que los vuelvas a leer. Los leímos continuamente la vez pasada y es una ignorancia de las Escrituras. ¿Qué pasa si yo conozco las Escrituras? ¿Podrá venir un espíritu de engaño y una doctrina de demonios a que yo la acepte? No la voy a aceptar porque conozco la palabra de Dios. Si alguien viene y me dice que es el Mesías, le digo, mentiroso, hijo del diablo, te vas a ir al infierno, y lo reprendo. Tú no eres el Mesías, tú eres un hijo del diablo, porque el Salvador Mesías ya vino, hizo la obra, y ¿sabes qué? Arrepiéntete, y quizás si te arrepientes y creas en Él, el Señor va a estar contigo. Pero si no, ¿por qué aceptamos todo eso?
¿Por qué aceptamos doctrinas? Fíjense los engañadores. Dice un señor, a mí se me apareció un ángel y me dio unos nuevos mandamientos y un nuevo evangelio, pero me lo dio en tablas de oro. Pero ¿saben qué? No se las voy a enseñar a nadie. Y dice que las enterró y que ya se murió y ya ha hecho una iglesia muy grande. Y es muy grande, es una iglesia que está en todo el mundo. Pero escondió las tablas. ¿Y dónde están las tablas? Pues si le dieron las tablas, que las enseñe. Moisés bajó con las tablas, que las rompió porque se enojó y luego tuvo que hacer otras. Bien. Y que después dicen, pues ¿dónde están las tablas de piedra que Moisés labró y dónde están? Pues el Señor, dice la Escritura, que el arca del pacto, donde están las tablas y donde está la vara de Aarón y donde está el maná, ¿sabe dónde lo tiene? Lea la Escritura ya en el capítulo 11 de Apocalipsis, por no leer, las tiene allá arriba el Señor. Los nazis las buscaron, Indiana Jones también, y no la encontró. Qué bueno que se ríe, porque todas son fantasías. Pero ¿sabe qué? Allá está, el Señor dijo, acá tengo el arca. Bendito sea el Señor. Entonces un día de estos vamos a ir a que el Señor nos diga, Señor, ¿y dónde está el arca? Enséñanosla, ¿no? Podemos ver, porque ahora vemos como por espejo, pero veremos tal como Él es. Muy bien, muy bien. Finalmente, el engaño de los falsos maestros en este mundo, porque interpretan y manipulan y cambian las Escrituras a su parecer y pensamiento, haciendo a un lado los caminos y pensamientos del Dios verdadero. ¿Dónde está eso? ¿Y tienen poder? Sí, tenga cuidado porque sí tienen poder. Vamos allá a 2 de Tesalonicenses 2, 1 al 4. Vamos allá, 2 de Tesalonicenses 2, 1 al 4 dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿está oyendo claro? Con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, te ruego, hermano, que no te dejes mover fácilmente. Grandes predicadores dijeron que venía en el 2021 y no vino. Ahora sí puedo dar este nombre. Gigi Ávila dijo que venía por los 80, que iba a haber una alineación planetaria y que él había visto a un anticristo en el desierto, y el Señor dijo allá en Marcos, ni vayas a los desiertos porque ahí van a decir que está el anticristo. Dice, yo ya lo vi, y se vuelve pantera y dijo el hermano, y siendo un gran predicador, un gran evangelista, en eso predicó engaño, y yo ya dejé de oírlo porque me gustaban mucho sus enseñanzas. Dije, ya se equivocó el hermanito por no obedecer la palabra de Dios, y creyó que iba a venir el Señor allá cuando era el avivamiento de los 80, y dijo, va a venir un alineamiento planetario, y entonces el Señor va a venir. Ellen White y Russell, que fundaron la iglesia adventista y la iglesia de los mal llamados testigos de Jehová, porque no son testigos de Jehová, ellos también creyeron en el siglo XIX, sí, que iba a venir el Señor, y se fueron a un monte. Pues si quiero hubiera leído la Biblia Ellen White, pues vámonos al monte de Sión, al monte de los olivos. Pero no, se fueron a un monte allá, porque según esto iba a venir con los norteamericanos. El Señor va a descender en el monte de los olivos. Ahí está escrito, ¿por qué no leen? Y todos sus seguidores se la creyeron. Y luego hicieron una corrección, dijeron, nos equivocamos en la fecha. Pues ya se han equivocado muchas veces. Amado hermano, la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, te ruego, hermano, que no te dejes mover fácilmente del modo de pensar. Pero ahí están viendo las redes, hermano, ¿ya escuchó este mensaje de los 40 jubileos? Ya lo escuché, pero hay error. Pero algunos de ustedes lo estuvieron escuchando. No os conturbéis, ni por espíritu,
ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. No te conturbes. Esto lo escribió Pablo ¿cuándo? ¿Cuándo escribió esto Pablo? En el año más o menos 60 y tantos después de Cristo. ¿Cuántos años han pasado? Ya casi 1900, dijéramos, para cerrar 50. Y no ha venido el Señor. ¿Que ha habido muchas señales? Sí. ¿Y va a haber más señales? Sí. Pero el día y la hora, solo el Señor sabe, y está escrito ahí en Mateo 24. Está escrito. Bueno, no sé, vamos a ver, para que yo no diga tonterías. El día y la hora, ¿quién la sabe? Nada. El día y la hora nadie la sabe. Sí. El día y la hora, a ver dónde está ese versículo para que nosotros no hablemos tonterías. 24:36. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. ¿Que les queda claro? El día y la hora del regreso de Jesucristo a esta tierra y del arrebatamiento de la iglesia y de la primera resurrección, solo el Padre la sabe y va a ordenarla. Pero hay gente que me ha dicho, es que ahí nomás dice el día y la hora, no dice el año, ni el mes. Por favor. Y empiezan a dar fechas. Estaba yo hace unos años yendo a que me cambiaran los anteojos, y ahí estaba en la esquina uno. Las profecías de Nostradamus y esto, y el calendario maya y todo. Y ahí tenía un bolón de gente y todos, ya va a venir el Señor y todo. Y empezó a decir y toda la gente, ay, ya va a venir el Señor. Pues arrepiéntete de tus pecados y si viene, pues ya. Pero no vino, fue un mentiroso. Un mentiroso. Porque él dijo que venía. ¿Cuántos dijeron que cumpliéndose las profecías de Nostradamus de cuántos papas iba a haber, si iba a venir el Señor? Ya se cumplieron y no vino. ¿Cuántos dijeron, y eso aún cristianos, porque yo andaba metido en muchos estudios, yo ya me cuido mucho de andar leyendo libros y estudios, mejor leo la Biblia, ¿sí? Porque en la Biblia está la palabra de verdad. Y ya en los años 80 hubo mucha inquietud por eso de la venida del Señor y de las señales del Señor. Y cuántos congresos hubo y todo ahí, y ya decían es que ya. Y una de las cosas que tomaron es la Unión Europea. Dijeron, en ese tiempo iban. Nada más espérense que se cumplan las 10 naciones y Cristo viene. Pues ya se pasaron de 10. Ya ni sé cuántos, creo que son 19 o 20. Y ahorita hubieran dicho, ahora que se salió Inglaterra por el Brexit, ahí está, ese es el 11º. Y no pasó nada, se salió del Brexit y no pasó nada. Esas son las cosas que el hombre quiere acomodar a su gusto. El día y la hora. Regresamos allá porque quiero terminar ya mi mensaje. Pero espero que haya recibido bendición y usted esté listo para no ser engañado de ninguna manera, ni en el sentido mental, moral, espiritual, en ningún sentido, ni en el sentido escritural, no de las escrituras de la palabra de Dios, no se deje engañar. Estoy regresando a 2 Tesalonicenses. Que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Pues ya ha habido apostasía. Yo pertenezco a la generación Baby Boom, y la generación Baby Boom se dio en medio de un movimiento de reacción, de péndulo, en contra de padres muy prohibitivos y de padres muy difíciles, golpeadores, y que entonces se dio, y en los años 60 se hizo una reacción.
Y por todo el mundo, en China y en Europa y aquí en México y en Estados Unidos, sí, aún el 4 de julio hubo movimientos de jóvenes y se presentaron muchas situaciones, se presentaron muchos movimientos que hubo tremendos y apareció el desorden, aparecieron las drogas, aparecieron las cuestiones satánicas, se vinieron muchos cristos falsos y mesías falsos y falsos profetas y hubo una cosa terrible. Por otro lado, el Espíritu Santo se derramó y yo soy resultado de ese avivamiento. ¿Sí? Pero fue algo tremendo todo ese movimiento. Los punk y bueno, ya, todas las comunas que había. Terrible, hermano. Fue un tiempo terrible. Dios nos guardó a los cristianos que buscamos al Señor. Nos quisieron conturbar de espíritu de palabra. ¿Sí? Apostasía, pues vino mucha apostasía. Y se manifiesta el hombre de pecado, ahí no ha sido, y el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y Ávila dijo que ese anticristo que estaba en el desierto iba a tomar el templo para violarlo. Pero yo le digo, si ni templo hay todavía, ¿dónde está el templo? Se va a construir un templo, entonces cuando usted vea que objetivamente se está construyendo un templo para restaurar el sacerdocio arónico y los sacrificios continuos allá en Israel, entonces sí, póngase a orar y a ayunar porque ya falta poco. Pero ¿dónde está el templo? Muy bien. Quisiera yo nomás leer Judas 12, 13. Y 12 y 13. Y ya voy a terminar. Y dice ahí: estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua, es decir, sin espíritu y sin palabra, llevados de aquí para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos, ahí está, muerte corporal y muerte espiritual y desarraigados. Fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Esos son los engañadores y los que van a ser engañados. Termino mi mensaje. Santiago 1:16 nos dice: amados hermanos, no erréis. Un llamado, una invitación a no errar. Sale caro, muy caro y muy grave, y tiene graves consecuencias el que tú caigas en error, en engaño. Pero, amado hermano, sí me gustaría leer algo. Si nos descarriamos por un error, porque nos lleva al engaño y te encuentras perdido, oye esto, hablo a los cristianos: Jesús, el Hijo del Hombre, ha venido a salvar lo que se había perdido. Y yo quiero que leamos ese pasaje precioso. Hace rato yo les hablé de Hebreos, y es una bendición que nosotros nos paremos y que el Espíritu nos atestigua que nosotros no necesitamos ya más que reconocer el pecado original en nuestros pecados, y por un solo sacrificio el Señor ha hecho perfecto a los santificados. Pero vamos a ver cuál es la actitud de Cristo actual con respecto a los que en un momento dado pueden caer en cierto engaño, pero reconocen que están en engaño o en error. Dice Mateo 18:11: porque el Hijo del Hombre, este es Jesucristo, ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas? ¿No deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y acontece que la encuentra, de cierto os digo, que se regocija más por aquella que por los 99 que no se descarriaron. Así, no es la voluntad de vuestro Padre que esté en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Si alguno conoció a Jesucristo, si alguno es un pequeño y fue salvo y se descarrió y cerró y se extravió y anda en error,
El Señor Jesucristo tiene misericordia. ¿Y sabe qué va a hacer? Lo va a buscar. Y si se deja, lo va a salvar. ¿Cuántos alabamos al Señor por ello? Esa es la misericordia. Si alguno queda rescadrado, errante, sí, Él te va a buscar con intensidad, como oveja descarriada, errante y perdida, para hacernos volver al pastor y obispo de nuestras almas, como está escrito en 1 de Pedro 2:25. Tercera conclusión: no extraviarse de la verdad, sino permanecer en la verdad. Dios nos invita a eso. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y tienes que tener cuidado de no detener con injusticia la verdad. Nunca hagas eso, según dice Romanos 1:18. Para que Dios no te entregue a la inmundicia por cambiar la verdad de Dios por la mentira, como dice allí mismo en Romanos 1:24 y 25. Dios en esta hora no quiere que tú seas conducido, extraviado, para ser un errante. Leamos Santiago 5, que ya lo habíamos leído la vez pasada, y hoy leamos Santiago 5, dice la escritura 19 y 20, y con eso doy por terminado mi mensaje. Bendito sea el Señor. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Para los que dicen, les dejo de tarea: la salvación no se pierde. ¿Por qué entonces aquí dice que si alguno se extravió, sea salvado de la muerte del alma? Se lo dejo para que usted lo analice. Bendito sea el Señor. Alabado sea. Padre, te damos gracias por este mensaje. El pueblo que está aquí ha sido advertido. Señor, ten misericordia. Y no dejes que de ninguna manera seamos extraviados. Caigamos en engaños. Que ningún engaño, ni el engaño de mí mismo, ni el engaño del pecado, ni el engaño de Satanás, ni el engaño de falsos maestros o de falsas enseñanzas, nos lleve a extraviarnos, a descarriarnos, a perdernos al error, Señor, sino que tú nos guardes. Padre, que el pueblo que está aquí sea un pueblo que continuamente esté buscando de tu presencia, dando lugar a tu Espíritu Santo y escudriñando las Escrituras, leyéndolas, aprendiéndolas, memorizándolas, para que de ninguna manera sea extraviado. Quede asegurado en nosotros la salvación del alma y la vida eterna. Quede asegurado en nosotros ser parte de la primera resurrección, y que podamos decir juntamente con el Espíritu, como parte de la esposa de esa Virgen pura: sí, ven Señor Jesús, Maranatha, amén. Gracias por ello, en Cristo Jesús, amén. Póngase sobre sus pies y vamos a ministrar un poco. Ha habido lucha y ha habido enfermedad, pero yo requiero de la fe de usted. Yo tengo en esta hora, y le he pedido al Señor que aumente mi fe. La fe no es mía, la fe es una virtud de Dios. Pero pongamos nuestros ojos en el autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús. Y por la fe recibamos beneficios, porque el poder de Dios sea desatado sobre nosotros y podamos ver manifiesta la presencia y la gloria de Dios entre nosotros. Así le contestó aquel hombre, el Señor Jesucristo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Y los discípulos dijeron: aumentanos la fe. Señor, aumentanos la fe. Padre, en el nombre de Jesucristo, estamos ministrando a este pueblo y estamos clamando en esta hora a ti con todo nuestro corazón, rogándote, oh Dios,
que tengas a bien, por la fe en el nombre de Jesucristo y en el poder de tu Espíritu Santo, sanar toda enfermedad, sanar toda dolencia, sanar todo achaque, sanar, Señor, todo desequilibrio, toda disfunción, toda debilidad, toda falta, todo cansancio, Señor. Ven y haz en esta hora milagro extraordinario. Toma, Señor, todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Pero en cuanto a nuestro cuerpo, tú ven y sana nuestro aparato digestivo, nuestro aparato circulatorio, nuestro aparato respiratorio, nuestro aparato auditivo, nuestro aparato reproductivo. Sana, Señor, nuestro sistema nervioso, nuestro sistema de gland simpático, nuestro sistema linfático, nuestro sistema inmunológico. Padre, en el nombre de Jesucristo, sana. Sana también toda glándula, Señor, si está en disfunción. Sana, Señor, toda válvula, toda membrana, Señor, en el nombre de Jesucristo. Limpia y sana nuestros miembros, limpia y sana nuestros huesos, Señor, nuestro ADN, en el nombre de Jesucristo, Padre, en el poder del Espíritu Santo. Que no aparezcan ni is ni itis, como a veces se dice, ni colitis, ni apendicitis, ni ningún is ni itis, no aparezcan los ni apoplejías, ni aneurismas, ni vértigos, ni mareos, que no aparezcan infartos, Señor, en el nombre de Jesucristo, que no aparezca, Señor, endurecimiento, ni aflojamiento de las arterias, ni de las venas, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, glándulas, válvulas, límpialas, Señor, esfínteres, Padre, en el nombre de Jesucristo, membranas, Padre, que no haya hernias, que no haya, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús, ministramos, Señor, en el poder de tu Espíritu Santo, y declaramos, y el Dios de paz, sea en esta hora manifestado. Y conforme dice tu palabra ya en Primera de Tesalonicenses 5:23, Señor, ese Dios de paz santifique por completo todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, y sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Por la fe declaramos todo esto y declaramos, Señor, que tú estás haciendo la obra. Amén. Denle un aplauso al Señor. Si usted ha creído, nos despedimos. ¿Qué dice número 6, 24 en adelante? Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pongo el nombre de Jesucristo sobre cada uno de ustedes. Ahora que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con ustedes en todas sus actividades, desde este momento, el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, viernes y el sábado, preparándonos para el siguiente día de alabanza y adoración y de celebración de la resurrección de Cristo. Amén.